sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Hoy quiero hablarles sobre la importancia del Espíritu Santo. Un tema doctrinal que espero que impacte tu vida, como te dije ahorita, así como lo está haciendo en mi corazón. El Espíritu Santo es un tema fundamental en la Biblia y en la vida cristiana. Sin embargo, es un tema muy ignorado y un poco confuso al respecto. Y un claro ejemplo de esto se encuentra en Hechos 19:2, donde nos enseña la palabra que Pablo se encuentra con un creyente y le pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo: qué bueno que te convertiste, ¿cierto? Te convertiste, hiciste la oración de fe, ¿cierto? Y muchas veces como que llegamos hasta ahí, hacemos la oración de fe y ya. Aquí Pablo lo está llevando mar adentro, boga adentro, y le está preguntando: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuando te entregaste al Señor? Y mira lo que él dice, mira lo que le responden. No, contestaron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Esto es sorprendente. Ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo de Dios. Y uno lee esto y uno dice: Señor, ¿qué es esto? No sabían que existía el Espíritu Santo de Dios. Ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista, pero no habían recibido, aunque estaban viviendo la plenitud, el Espíritu Santo de Dios, la promesa del Espíritu Santo de Dios, no entendían de que necesitaban ser bautizados en espíritu. Necesitaban recibir el Espíritu del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y eran creyentes. ¡Wow! No tenían una comprensión clara del Espíritu Santo y desconocían las funciones y el accionar del Espíritu Santo y lo determinante que es su presencia en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, Pablo impone sus manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo de Dios. Mis amados, les quiero decir que sin el Espíritu Santo de Dios no hay nada. Amén. Amén. Voy a volverlo a repetir. Sé que muchos hoy van a salir retados aquí. Yo espero que el Espíritu Santo hoy quebrante tu corazón y te ponga ese anhelo de más y de más y más y más por su presencia. Sin el Espíritu Santo de Dios eres un religioso más. Qué pena. No, pastor, yo estudié teología, de nada te sirve. Hay teólogos que lo que menos tienen es la presencia de Dios. Tienen conocimiento. Y dice la palabra de Dios que el conocimiento acarrea muchas veces conflictos en nuestro corazón si no se tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para cumplir los propósitos de Dios y vivir una vida cristiana auténtica y en victoria. Es el Espíritu Santo de Dios. Si un creyente no tiene el Espíritu Santo de Dios, no importa su religión, lo que sea, es como un gran barco en medio del alta mar, en medio de una tormenta y sin timón. Es como un Mercedes-Benz, pero sin motor. No va a avanzar, no va a llegar a ningún lugar. Y es la misma cosa de un creyente. Un creyente, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no sabe ni para dónde va, ni qué es lo que quiere, ni qué es lo que Dios quiere para él. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Bueno, número uno, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo. Es Dios.
La gente a veces nada más quiere el Espíritu Santo y que para ver milagros y sí, eso es parte de lo que el Espíritu Santo es, pero el milagro más grande es tener su presencia y que nos capacite para hacer su voluntad. Este es un tema crucial, esencial, importante, y es un tema que nos distingue de sectas, de iglesias, de religiones que no reconocen la deidad del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros como iglesia cristiana creemos que el Espíritu Santo es Dios. Si alguien lo cree, por favor dígame amén, a ver si estoy en el lugar correcto. No oigo un amén muy poquito. Si estoy en el lugar correcto, por favor alguien puede decir amén. Ok, ¿vamos bien? El Espíritu Santo no es una energía, no es una influencia, no es una fuerza, y mucho menos un show. A la gente le gusta el show. Showman. Nosotros no tenemos papas, pero tenemos un montón de hombres que infortunadamente no están entendiendo quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él habla, Él testifica, Él es el creador. Tiene emociones. Es una persona. Se contrita. Por lo tanto, no solamente debemos pedir la presencia o la llenura del Espíritu Santo, debemos de entender lo que estamos pidiendo. Porque el que pide la llenura del Espíritu Santo de Dios está entendiendo de que va a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien me dice amén y disimula? O sea, tú no puedes estar pidiendo el Espíritu Santo para tus intereses. No, tú pides la llenura del Espíritu Santo para los intereses de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Gloria a mi Señor, Él es fiel y verdadero. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El que nos capacita, el que nos bendice. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando pedimos la presencia del Espíritu Santo. Él no es una palomita, no, Él es el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que Él es santo. Y que cuando pedimos al Espíritu Santo, Él espera que nosotros vivamos ¿en qué? Dígalo otra vez. ¿Que vivamos en qué? No en religiosidad, no en lo que me pongo, no en lo que digo, no en el choque hago, en el Espíritu, guiados por el Espíritu, viviendo una vida conforme al Señor. ¿Estamos aquí? Así que Pedro, en una ocasión, no le dijo a un matrimonio: le has mentido a una fuerza, a una influencia. Le digo, le has mentido a Dios, dijo Pedro. Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 4. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Acuérdense que hace 15 días, que más o menos creo que estuve predicando, que Satanás no puede poseer a un cristiano, pero lo puede influenciar. Los cristianos, cuando no guardan su corazón y andan buscando la llenura del Espíritu Santo, mantienen influenciados en su mente por el mismo enemigo. Aquí le está diciendo Pedro: ¿por qué te dejaste tentar por el enemigo? ¿Por qué te dejaste tentar por la avaricia? ¿Por qué te dejaste tentar por ese pecado? Le mentiste al Espíritu Santo. Te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla,
el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Mira, aquí Dios no le está hablando parte conmigo ni nada de esas cosas. Por eso es importante que cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo no estar prometiendo cosas si no las vamos a cumplir. ¿Alguien está aquí? Y nosotros somos boquiflojas. ¿Cuántos están conmigo? Uy, esta boquita me ha traído unos problemas. Somos boquiflojas y a Dios no le gusta que prometas si no vas a cumplir. Entonces la decisión de vender o no, la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Le dice Pedro. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Wow. Y apenas Pedro le dijo, no nos mentiste a nosotros. Usted no le miente a su familia, no le miente a un pastor ni a un líder. Usted le miente al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Usted le miente al Espíritu Santo de Dios cuando dice, ahora sí voy a dejar ese pecado, ahora sí voy a dejar esa tentación, ahora sí voy a congregarme, ahora sí voy a leer las Escrituras. Y pasa el año y otra vez la misma cosa, y pasan los años. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo le mentimos al Espíritu Santo, físicamente no quedamos muertos tal vez por su misericordia, pero sí se apaga el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué hicieron? Cometieron un gran error con Dios. El Espíritu Santo de Dios debe ser honrado, no burlado. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él sabe cuando yo quiero predicar un mensaje para que la gente me adule, o cuando yo en verdad en el Espíritu necesito que la gente reciba la palabra de Dios, y sea el Espíritu Santo de Dios que los convenza, no yo. Porque eso es robarle la gloria a Dios. Y todo lo que le roba la gloria de Dios entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué lo entristece? Porque el Espíritu Santo de Dios te ama. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Y aunque la palabra Trinidad, como muchos forman su bololó, no es bíblica, ni de hecho la palabra Biblia tampoco está en la Escritura. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, la Trinidad es un término para describir al Trino Dios. Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es un ministerio fuerte. El Padre planifica, el Hijo paga el precio de la salvación y el Espíritu Santo hace una nueva criatura. Aló. Aló. O sea que tú no te puedes quedar simplemente en la rezadera. Padre, dame. No. Tú tienes que ir allá a la gracia de Dios. Y decir, Jesús pagó un precio. Y el Espíritu Santo de Dios es el que me permite decir, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Tú no puedes decir que estás en Cristo si todavía estás viviendo en maldición. Porque usted sabe de dónde vengo yo. Y si Dios lo hizo conmigo y lo está haciendo conmigo, porque todavía no he llegado, Dios lo va a hacer con todo aquel que diga, dame de beber. Wow. Ahora, aclaro, la Trinidad es un Dios compuesto por tres personas. Y es necesario tener claro que la palabra
no sugiere en absoluto la existencia de tres dioses. No sugiere que hay tres dioses, sino que la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero la palabra también nos dice que hay un solo Dios. Antiguo Testamento, Deuteronomio, nos dice que Jehová nuestro Dios es uno solo. Deuteronomio 6:4 para los que apuntan. En 1 Corintios 8:4, en Gálatas 3:20, en 1 Timoteo 2:5 nos dice que solamente hay un Dios. Y aquí está el problema. Mi pastor, pero ¿cómo hago? Deme un ejemplo, vea. Yo me sé el ejemplo del huevo, cáscara, yema. Yo me sé el de la manzana. Yo me sé el del agua. Escúcheme, pero tú no puedes entender los misterios de Dios con un simplemente ejemplo humano. Y sabes, si el Espíritu Santo me ha dicho a mí algo claro, es que se acabó el tiempo de pensar que yo puedo convencer a alguien. El único que te puede convencer es el mismo que me ha convencido a ti y a mí, y va a convencer al resto de nuestra familia y a nuestras próximas generaciones. El Espíritu Santo de Dios. ¡Aló! ¡Aló! Entonces cada persona de la Trinidad tiene un papel único en la relación con la humanidad. Y aunque es un misterio difícil de comprender plenamente, la Trinidad es fundamental para entender la naturaleza de Dios y su relación con nosotros. Amén. Amén. Por eso, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo tienen un papel fundamental en nuestras vidas. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esas son las cartas de Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! La gracia del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver tres palabras: gracia, amor, comunión. Jesucristo es poderoso por su gracia. Por eso tú y yo estamos aquí, porque donde abundaba el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Por qué hoy yo puedo estar con mucho temor mandando un mensaje de la Biblia? Porque de donde abundó el pecado, que era mucho, sobreabundó la gracia de Dios. Si tú no te empoderas de esto, nunca vas a ser un cristiano victorioso. Porque muchos te van a acusar de tu vida pasada, del pecado que abundó en ti. Pero escucha, no importa qué pecado haya pasado o haya tratado tu vida, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Dios te dice esfuérzate y sé valiente, pero no te dice lo harás en tus fuerzas. No, lo harás en la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que yo no sé qué hoy culpa tengas en tu corazón, pero dice, la gracia de Dios es sobreabundante para mi vida. ¿Por qué es importante la presencia del Espíritu Santo? Número uno, porque es Dios. Y número dos, porque tiene grandes funciones en este mundo. Ponga atención. Ponga atención. Una vez se lee y como que, chévere. Ponga atención. Porque vamos a salir de aquí llenos de la presencia de nuestro Señor. ¿Sabes por qué te digo lleno? Porque lo estoy profetizando. Porque la llenura del Espíritu Santo no viene de un día para otro. Hay que perseverar. Pero vamos a comenzar a perseverar para que todos los días sea más y más y más su presencia. Amén. Entonces, número dos, el Espíritu Santo es importante porque tiene grandes funciones en este mundo. Juan 16, del 7 al 8, dice: pero yo os digo la verdad. Aquí está Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Cuántos saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Yo os digo la verdad. Esto quiere decir que había muchas verdades, pero no era la verdad. Os conviene que yo me vaya. Imagínate.
Le está diciendo eso a los que están con Él, 3 años con Él, los que comen con Él, los que andan con Él, los que oran con Él, los que aprenden con Él. Y le dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Wow. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Wow. Leer esto por encimita es fácil, pero detrás de esto hay una verdad más profunda. Les conviene, pero si Jesús no moría en la cruz, si Jesús no vencía a la muerte, si Jesús no resucitaba, les conviene. Aquí había un plan, le está diciendo a ustedes, les conviene. Y ellos dirían, ¿cómo nos va a convenir que tú te vayas? No, les conviene. Les conviene que yo vaya al Padre y me presente delante de Él. Porque cuando me presente delante de Él, el Padre va a decir, todo está consumado, hijo. Envíales el Espíritu Santo de Dios. Y esta promesa no es solamente para los apóstoles, esta promesa es para la iglesia de Cristo. Y usted es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este simplemente es un lugar donde nos congregamos. Tú eres la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien lo recibe? Entonces usted en este momento ha recibido el Espíritu Santo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una de las grandes funciones del Espíritu Santo en el mundo. Nos convence de pecado, nos llama al arrepentimiento y nos crea una conciencia interior. Romanos 8:16, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a mi Señor, gloria a Dios. Voy a terminar con esto. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? Número 3, lo dije al comienzo. Él nos capacita y empodera. En la tierra no hay nadie empoderado. Es una mentira del diablo si el Espíritu Santo de Dios no lo empodera para cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros. Esta obra no puede ser hecha con mi fuerza. Usted no puede levantar un negocio, si es la voluntad de Dios, su familia, sin el Espíritu Santo de Dios. Quiero que escuches una historia y de ahí tú vas a decir, wow, esta era la palabra para que mi vida cambiara. Jesús, que fue desde la eternidad Dios verdadero, cuando se hizo hombre con todas las consecuencias. Tenaz. Esta fue una decisión de amor por el Padre, donde el Padre la planifica y Él paga el precio. Pero vino como hombre, con todas las consecuencias que tienes tú y que tengo yo. Filipenses 2:7 dice que Él se despojó de su naturaleza divina. O sea, aunque era 100% Dios aquí en la tierra, 100% hombre, Él se despojó de su naturaleza divina. Dependía de su Padre, así como tú y yo dependimos del Padre. Y esto fue voluntario. Y tomó la naturaleza de un siervo haciéndose hombre. En otras palabras, asumió todas las limitaciones humanas experimentadas. Fue tentado en todo, dice la Biblia. ¿Qué puede ser en todo? ¿Quién sabe si alguna vez lo tentó una mujer? Tentado en muchas cosas que están en nuestras emociones,
Pero la diferencia es que Él nunca pecó. Tremendo. Tremendo. Jesús se vació tanto en su naturaleza divina que para cumplir su misión en la tierra, Jesús se tuvo que llenar del Espíritu Santo. Oído. Escúchame, se tuvo que llenar del Espíritu Santo. Cuando tú lees Lucas capítulo 4 versículo 1, dice: el Espíritu Santo llenó a Jesús con su poder. Eso dice Lucas. Él estaba en el Jordán siendo bautizado con agua por Juan y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, dijo el Espíritu Santo. Se tuvo que llenar. 30 años sin tener ministerio, sin orar por los enfermos, sin hacer milagros, sin predicar. 30 años. Hasta que fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero se nos olvida que sin la unción del Espíritu Santo de Dios es muy difícil avanzar. Porque no va a haber tentaciones, van a haber problemas. El enemigo va a tocar la gente que tú más amas. Se van a levantar chismes. Ustedes saben, estos 27 años que llevo sirviéndole a Dios, por cuántas cosas he pasado. No en el mundo. La verdad es que el mundo ni me mira. Pero en el cuerpo de Cristo me he encontrado con muchos creyentes sin el Espíritu Santo de Dios. Y he aprendido, me he humillado, he perseverado y he tomado la decisión que mientras Dios me preste la vida, voy a seguir el consejo de Salomón. No hay nada en esta tierra que se pueda comparar como servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien lo cree? Entonces, fue lleno del Espíritu Santo. Y dice Lucas 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Si Jesús nos los pide, es porque es posible. Si Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene, es porque sí es posible. ¿Y cuántos saben que Dios no miente? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Yo te tengo una buena noticia. Dios quiere llenarte de su presencia. Voy a volverlo a decir. No tienes que ser pastor, no tienes que ser muchas veces un líder, sino Dios no te llamaba a eso. Pero Dios te quiere llenar para que le sirvas en tu empresa, en tu casa, donde tú estés, reflejes la gloria de Dios. Entonces, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a mi Señor. Acuérdense que Él no se llamaba en la tierra Jesucristo, todavía se llamaba ¿qué? Jesús, el hijo del carpintero. Hasta que Dios resucitó, llegó allá a los confines, Dios no le entregó todo. Todo lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a Jesucristo? El poder del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si alguien necesita que Dios le dé un toque de resurrección. Yo no sé si alguien está que tira la pata hoy. No sé. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para resucitar ese hogar que se acabó, esa salud. Tiene el poder para resucitar esa vida espiritual que está en los pisos, esa vida espiritual mediocre, seca. El Espíritu Santo de Dios tiene el poder para resucitar cualquier cosa conforme a su propósito. Hechos capítulo 1 versículo 8, tan famoso: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo. No voy a volverlo a leer. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi amado, usted puede tener mucho talento, mucha sabiduría, muchos dones de pronto, mucha plata, ser muy bonito, lo que usted quiera. Pero seremos infelices si carecemos del poder espiritual. Amén. Amén. Seremos infelices Amén. si carecemos del poder espiritual. El mundo te puede brindar alegría un momentico, pero no te puede producir el gozo que viene de lo alto. Así que hoy levanta tus manos y dile: me voy de aquí en victoria, retado, pero con el dunamis, el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les amo mucho, hermanos. Bendiciones. Vamos para adelante. Si sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.